cómo surgió para ti esta vocación, este gusto por escribir? ¿Y por qué escribir sobre Ica, ¿no? Hay esa vinculación que tú haces de tu quehacer como escritor, pero está conectado, muy conectado a esta experiencia que tú tienes con Ica, ¿no? Bueno, la escritura viene de la lectura, ¿no? O sea, principalmente soy lector, que una persona que escribe. Eso no deslinda que me guste también escribir, ¿no? Pero principalmente soy lector. Entonces cuando comencé a leer y comencé también, es como algo que surge, sabes que hay algunas historias que puedes contar, que están ahí. Y en mi caso yo he trabajado mucho con la memoria, ¿no? Mucho con la memoria, tanto la personal como la colectiva, ¿no? Y esta memoria está vinculada a Ica, ¿no? O sea, creo que en el caso yo escribo en primera persona y me he dado cuenta que en primera persona es indesligable el paisaje en el que tú habitas usualmente y lo describes, ¿no? Entonces, no quiere decir, por ejemplo, hay personas que no necesariamente han nacido en un lugar para escribir de él, ¿no? Pero también es una forma de afecto, una forma de amor, ¿no? Una forma de pena también, por lo que te puede mostrar un lugar tan bonito como Ica, ¿no? A mí particularmente me parece terrible lo que se ha hecho con la ciudad, terrible, ¿no? Con el centro histórico, con sus calles, con el hecho de que hoy se esté destruyendo no solo el centro histórico, ya está destruido, ¿no? Pero esa, digamos, campiña, esa vida de pueblo, que no es una mirada nostálgica ni que vaya contra la modernidad, ¿no? Sino que es una modernidad muy mal llevada, pésimo, ¿no? Es una manera pésima de acercarse a una modernidad que ha ido por el irrespeto, que ha ido por el despojo y que ha ido en realidad también contra la misma convivencia de la gente, ¿no? O sea, tú caminas 3-4 cuadras por Ica y no convivimos bien. Sí, porque tú mencionas esta alusión al paisaje, ¿no? A lo que quizás también evoca tu memoria, porque hay textos que tú escribes específicamente, cuestiones vinculadas al barrio, ¿no? Esas experiencias cotidianas, ¿no? ¿En qué medida, digamos, el territorio de Ica ha influenciado esta experiencia para ti como escritor, ¿no? Y también pensando en esta perspectiva que tú escribes desde muy joven, ¿no? Y el territorio el paisaje va transformándose. Eso también, digamos, influye también en la forma como tu narrativa va transformándose también. Sí, claro. Bueno, estos paisajes han impresionado a muchos, ¿no? O sea, acá hay pueblos desde muy antes habitándolo, ¿no? O sea, hay diversidad de razas, de maneras de ver. Hay cuadros de cérvulo que te dan una imagen de lo que es el cielo de Ica. Y es increíble que los colores rojos de cérvulo después los encuentres en algunos huacos, tanto de Nazca, Paracas, ¿no? Entonces, que era una manera de expresión, incluso de comunicación, las cerámicas, las telas, ¿no? Después ya vino la pintura y posteriormente ya vino la literatura. Claro, yo escribo desde muy joven, pero yo creo que es muy interesante tu pregunta, porque creo que también a medida que una persona viene escribiendo describiendo y escribiendo sobre un lugar, también va acorde a los cambios, ¿no? Y no había literatura urbana, o sea, a pesar de ser en una pequeña ciudad, no habían testimonios de cómo se convivía en la ciudad de Ica, ¿no? Entonces había un buen referente de José Hidalgo con La Paraca viene del sur, que es, creo, la mejor novela que se ha escrito sobre Ica,
pero de ahí había parado, ¿no? Entonces yo creo que la literatura, donde hay un elemento fantástico muy importante en Ica, y clase de realismo mágico, ¿no? La vida del poblador, el campo, todo lo que te da la chacra. Entonces yo comencé a escribir, y vengo de ese proceso que tú dices, ¿no? De escribir un poco la chacra en poesía, la relación del ser humano y el paisaje, pero después paso también a describir la ciudad que se empezó a destruir, ¿no? Entonces yo he vivido a 5 cuadras de la Plaza de Armas durante casi 30 años y he logrado ver algo, ¿no? De lo que quedaba y de lo que se ha destruido, ¿no? Entonces yo creo que hubo dos procesos muy duros, ¿no? Que nos dio la naturaleza, así como la naturaleza a veces es tan prodigiosa, tan generosa con nosotros, también suele ser muy cruel, muy dura, ¿no? Tuvimos el terremoto y la inundación primero y luego el terremoto que modificó todo, ¿no? Modificó Ica, el terremoto cambió la ciudad y también la corrupción. Se dieron permisos, tú ves, caminas por Ica y ves casas de 4 pisos y al costado una de un solo piso, ¿no? Entonces ahí nada más te das cuenta de que no ha habido un cuidado ni de la gente, ni de las autoridades, ¿no? Ni de nosotros mismos como sociedad también. Pensando en esta idea de las transformaciones de los paisajes continuos, ¿qué crees que es importante preservar, qué es importante hacer memoria a partir de esos cambios? Claro, yo lo que creo es que no había una identificación con el lugar, ¿no? Y eso no es identificación regional o nada, o sea, es llegar al lugar y que el lugar donde tú vives, donde vas a trabajar, en el que van a morar tus hijos, no había una identificación. Muchas veces sí que ha sido un lugar de paso, ¿no? Y es todavía un lugar de paso, o sea, las familias que tienen un poco más de recursos no dejan a sus hijos aquí, los mandan a estudiar a Lima, ¿no? O los que tienen la posibilidad y también la aventura de irse, como en tu caso, ¿no? Pero no creo que, o sea, creo que nos ha faltado una identificación con el lugar, querer al lugar. Y en este caso, no sé qué cosas preservarse, ¿no? O sea, porque por lo pronto al menos conservar ya lo que queda, ¿no? Porque también hay una dinámica propia de los pueblos y de los lugares. Lo que sí creo que debería preservarse es la convivencia que había antes en los distritos, ¿no? Estos intercambios, esta vida en comunidad, que ha sido atroz, ¿no? O sea, se ha cambiado de manera muy rápida, ¿no? Modelos de vida que hoy pasarían por tontos, ¿no? O sea, el hecho de te doy mangos, tú me das uva, ¿no? Y además que creo que hay una cosa que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? El transporte en Ica modificó todo. Las mototaxis se convirtieron en una fuerza política. Hubo un exalcalde que los aprovechó para salir siempre y destruir la ciudad. Entonces yo creo que las cosas que en realidad deberían, no sé si preservarse, son aquellas cosas que nos da, y esto no es un cliché, ¿eh? Es la naturaleza, ¿no? O sea, tuvimos 11 lagunas, 11 en Ica, ¿no? Si no hubiera existido probablemente el movimiento turístico, habían familias, igual Huacachina no es una laguna ya natural, ¿no? Y yo veo más bien con mucho miedo lo que están haciendo con el Cerro Saraja, la Duna Saraja, ¿no? Ya la han privatizado prácticamente, ya se están metiendo, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que creo que no deberían tocarse, ¿no? O sea, son cosas comunitarias, pertenecen a todos. Y en gran medida ahora que se han ido, igual esto es una parte desértica, ¿no? Pero ahora que se están metiendo en zonas arqueológicas, en Ocucaje, ahí uno empieza a pensar hasta dónde es posible la codicia, ¿no? Porque ya no estamos hablando, por supuesto, hay una necesidad de vivienda, ¿no? Pero hasta dónde va a llegar la codicia, porque cómo vas a llevar agua, cómo vas a hacer habitable ese lugar. Entonces yo creo que hay un malentendido, y vuelvo a lo que te decía en la anterior pregunta,
hay un mal entendido de la modernidad, ¿no? Si esto es la modernidad, mira qué modernidad nos ha llegado, o sea, es muy caótica, ¿no? Y por supuesto, hay que trabajar, ¿no? Hay que producir, pero no destruir. Y yo creo que en este punto es muy frágil la línea entre convivir y sobrevivir. Yo creo que en Ica, a pesar de los, digamos, índices económicos que hay un movimiento económico, o sea, no es producto de la exportación y también probablemente dinero de cuestiones ilegales, ¿no? Que se lavan aquí, ¿no? Pero creo que, como decía un filósofo alemán, ¿no? Se ha orado mucho, pero se ha pensado muy poco. Y un centro comercial pues no es desarrollo, ¿no? O sea, la gente piensa que tenemos Kinder, tenemos Plaza Vea, pero no tenemos pues ciudadanía, ¿no? Entonces definamos qué cosa es el desarrollo, definamos al final qué es lo que debería normal como convivencia, y ahí probablemente saldrían las respuestas que tú me haces en esta pregunta, ¿no? ¿Qué preservar, qué cambiar? Y lo primero que tenemos que cambiar es esta apatía y falta de amor por la ciudad en la que vivimos, en la que están los que más queremos, ¿no? El desierto, las lagunas, están presentes en los mitos, en las leyendas, los relatos sobre Ica, ¿no? Sobre la historia de Ica. Pero no sé si van a estar en los próximos 20 y años. En esa línea, por ejemplo, ¿tú crees que estos relatos contribuyen o han generado ese efecto de fortalecer la identidad en Ica, o hay un quiebre ahí en los últimos tiempos? Mira, es que la identidad es muy relativa, ¿no? ¿Qué identifica a gente latigueña con gente de Ocucaje, ¿no? O sea, ¿qué los identifica? Probablemente en lugares además donde hay una migración constante, ¿no? Y hay una migración nacional y una migración también extranjera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que este lugar sea cuidado también por la gente que vive aquí desde hace mucho, que probablemente llegó, y la gente que recién está llegando? Y el asunto es que probablemente la educación no esté cumpliendo funciones como que te identifique con tu lugar, ¿no? O sea, tú vas al colegio y ¿a qué? ¿A qué has sido? O sea, son 11 años, 10 años, ¿no? Entonces yo creo que hay una falta y un desconocimiento del lugar donde habitas. Y ahí la literatura puede ayudar a que te identifiques no solamente con los problemas, sino también con estas observaciones que escritoras o escritores pueden hacer a través del amor del paisaje, a vez de mostrar las historias de gente que vive ahí. Es increíble cuando un texto es leído por gente del lugar. Me he dado cuenta, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto sí la literatura puede ayudar a identificar algún tipo de relación humana, ¿no? Ahora, los mitos y las leyendas ya no son vividos, y eso está pasando en el mundo, ¿no? La gente antes vivía los mitos, ¿no? Ahora no, somos una generación, probablemente el internet y estas cosas. Igual siempre va a haber un misterio, ¿no? Siempre va a haber lo que no puede de alguna manera describirse más allá de una sensación. Pero creo y con mucha tristeza lo digo, es que ya los mitos no le dicen mucho a los chicos, ¿no? O sea, un TikTok puede ser mucho más importante a veces que esa transmisión que te le ha dado a tu abuelo o tu abuela, ¿no? Cuando nos decían sobre el lugar, nos estaban transmitiendo una memoria, una herencia, ¿no? Por ejemplo, hoy día enterramos a mi abuela, ¿no? Hoy día, hace 26 años. Y yo me acuerdo de cada palabra que me decía mi abuela sobre su lugar, sobre su paisaje, sobre la sequía. Entonces,
creo que mi abuela vivía los mitos, para ella era algo real. Después para mí probablemente era, bueno, esa era la manera en que mi abuela se educó y le educaron, ¿no? A mí me dieron un libro, a ella le dieron una historia. Pero ambos íbamos al respeto, a la convivencia, ¿no? Eso se ha perdido. Igual, no es que yo denoste contra los jóvenes, son chicos que tienen mucha información, son creo que cada vez más inteligentes, son más conscientes de sus derechos, ¿no? Pero creo que tienen una gran desinformación, por no decir ignorancia, porque ignorancia somos todos ignorantes, ¿no? Es una condición humana, pero sí creo que hay una gran desinformación sobre el lugar que habitan. Y ahí la literatura los puede informar y crearles algún tipo de identificación con el lugar que habitan. Y en el que habitan probablemente la gente con la que conversan, con la que dialogan. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, con chicos que viven en Puente Blanco, cuando les he mostrado fotos de las chacras que eran, ¿no? Y era una cosa distinta, ¿no? O sea, saber el lugar en el que estás viviendo, en el que tu casa está, qué fue antes, qué ocurrió ahí, te crea de verdad una conciencia, ¿no? Yo creo que la literatura puede ayudar a, no sé si tomar conciencia, porque al final ya puede entenderse como una literatura comprometida, ¿no? Y al final darle incluso hasta tintes políticos, ¿no? Aunque todo es político. Pero creo principalmente que cuando tú le cuentas a alguien sobre el lugar, esa persona probablemente va a cuidar ese lugar, ¿no? Recuerdo en un momento haberte escuchado de que hay ciertos elementos característicos o que se repiten en los mitos y leyendas de Ica, ¿no? El agua, o la laguna, el agua y las mujeres, ¿no? Y también este sujeto que es como el diablo, el capataz, ¿no? Claro, pero que es el hacendado. Que es el hacendado, ¿no? Porque tiene características propias de un hacendado, ¿no? Caballo, viste de blanco, y puede darte mucho dinero, ¿no? Claro. Quizás, no sé si estos aspectos, esos elementos que están muy presentes en los mitos, leyendas históricas, ¿no? Hasta podemos hablar de un patrimonio, ¿no? Una memoria. ¿Tú crees que quizás, no sé, pienso, de que no le hacen sentido a la gente de hoy en día bajo las situaciones socioculturales, políticas, económicas que vivimos, o tienen vigencia? No, sí tienen mucha vigencia. O sea, mira, cada cierto tiempo salen distintos tipos de comunidades, ¿no? Ahora, comunidades suburbanas, comunidades digitales, tienen sus propios mitos, pero sobre la nada. O sea, tienen digamos, no hay algo que son mitos muy individuales. O sea, son experiencias misteriosas muy individuales, ¿no? En el mito hay muchas verdades, hay siglos y siglos de verdades, ¿no? Sabiduría popular. En el caso, por ejemplo, de Ica, el agua ha sido el principal tema porque es lo que más carecemos. Y hay una situación religiosa, creo que muy común en los seres humanos, ¿no? Yo le rezo a Dios por lo que me falta, no por lo que me sobra, ¿no? O sea, yo no le voy a pedir algo que me sobre a lo divino, le voy a pedir algo que me falta. Y ahí por eso que tú ves, incluso, ¿no? O sea, hay una relación de elementos religiosos con cuestiones agrícolas y cuestiones de agua. Ahora, cuando un chico no se ha bañado en una sequía, ¿no? Cuando probablemente un chico no se ha bañado en un pozo, o no ha agarrado un mango y se lo ha comido de una planta, todo lo que yo le estoy hablando, diciendo, suena algo ajeno, algo extrañísimo, ¿no? Y ahí, por desgracia, en esta diversidad mal llevada, yo no soy marxista, no estoy lejos del marxismo, pero sí creo que hay una crítica valedera al capitalismo, ¿no? Precisamente el capitalismo rompe toda relación
no real de cuidado con el paisaje, ¿no? Y parte de ese rompimiento del paisaje es acabar con todas las historias relacionadas a mitos, a leyendas, ¿no? Porque eso digamos de mítico, eso es una manera de saber que ese lugar es sagrado. Y cuando un lugar es sagrado no lo toca. Entonces, no fueron tontos digamos, los pueblos anteriores de saber de que son lugares que no se debían tocar, ¿no? Que eran sagrados, que eran importantes para la convivencia. El capitalismo descree eso, ¿no? O sea, hay una lógica de producción que probablemente te diga eso es una cosa anacrónica y que origina pobreza, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado también, ¿no? O sea, hay una especie de lógica, aunque bueno, no usaría la palabra lógica, pero hay una especie de consenso común que cada vez está creciendo en el mundo, ligados a grupos extremistas, de uno y otro lado, no solo de uno, ¿no? De que lo sagrado es sinónimo de, digamos, retroceso, incluso hasta de vestigios de algún tipo de sociedades primitivas, pero cuando se comienza a destrozar el lugar, cuando se comienza a producir, vemos que viene mucha locura, ¿no? Son solamente índices económicos macros, pero hay por supuesto una dinámica económica, mucha gente hace plata y todo, pero después de destrozar el lugar que era hermoso, precioso, ¿no? Queda nada. Entonces yo creo que hay una especie de lógica que justifica toda la destrucción. ¿Cómo ves el futuro de Ica en torno a la literatura? Bien. Y ahí también, quizás más de tu experiencia, ¿qué historias todavía, digamos, no has contado sobre Ica y que te gustaría contar, ¿no? ¿Por dónde crees que podrías seguir explorando en torno a...? Sí, yo quiero hacer un libro sobre el agua en Ica, ¿no? Ese es mi mayor proyecto como persona que escribe, ¿no? Y como profesor principalmente, ¿no? O sea, quisiera que un texto mío pudiera dar las bases para estudios posteriores de cómo el agua ha hecho literatura en Ica. Esa es mi máxima aspiración, escribir el libro, documentarme bien y que pueda también permitir a gente ampliar, ¿no? esos acercamientos que yo puedo dar. Pues yo veo con mucha alegría lo que viene ocurriendo en Ica, ¿no? A pesar de que somos pocos, yo creo que hay muy buenas expectativas a futuro de literatura, ¿no? Tenemos festivales de poesía y ferias y hay gente que viene escribiendo bien, sobre todo chicas, ¿no? Poetas muy interesantes, muy buenas. No me muestro pesimista, ¿no? Y probablemente parte de este caos también sea elemento importante para la escritura de los jóvenes que vienen, ¿no? Describir este caos, salir de este caos en el que actualmente estamos. La veo bien.